Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas Perdone, noches. ¿puedo hacer una consulta? Dígame, Donaldo. Licenciado, fíjese que yo supuestamente me inscribí en esta clase y dos más, pero Ajá. al entrar solo estoy en las otras dos, pero en esta no. Y entonces ahorita estoy esperando al ingeniero para ver si existe la posibilidad de que todavía me pueda inscribir, Asignado. asignado. Muy Usted no bien. sabe si es posible. Bueno, en el ínterin que le responden, Donaldo, pues continúe en la clase, ¿verdad? Porque como acuérdese que siempre se lleva una asistencia, ¿verdad? Claro. Regularmente cuando es así, a veces tanto escuela de vacaciones como en preespecialización lo que hacen es de que pues a veces no aparecen todavía las asignaciones o algo y lo hacen, ¿verdad? El ingeniero lo hace, pero hay quienes pues esperan hasta que les asigne para empezar a recibir las clases. Entonces ahí tienen inconveniente, ¿verdad? Por eso le decía, en el ínterin que le responde, sí sería bueno que continuara la clase, ¿verdad? Para que pues pudiera no tener inconvenientes, ¿verdad? Más adelante. Gracias, licenciado. Yo sí quiero estar en la clase y voy a estar solo una vez, no estuve porque no sabía cómo estaba, pero ahora yo voy a insistir. Estoy aquí en el S7 ahorita esperando al ingeniero que venga para hablarme, pero gracias, yo voy a estar aquí en su clase. Va, claro que sí, Donaldo. Licenciado, buenas noches, le saluda Patricia Hernández. Muy buenas noches, Fíjese Patricia, que gusto yo tenía saludarla. una cita ayer en la USAC porque no aparecía en unos listados oficiales y me tuve que reunir con la Junta, el licenciado Eliu. Bueno, entonces mi asistencia de ayer no la pude enviar porque justo iba en un autobús y eso sí me da terror. No sé qué posibilidad hay, yo le puedo entregar pruebas de que sí estuve en la universidad y que para que no se me tome como inasistencia. Muy bien, Patricia, como les he dicho, pues siempre y cuando haya una excusa valedera, pues no hay ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Entonces yo le mando la excusa y las pruebas, licenciado. Por favor, mándeselas por favor a la compañera, a la auxiliar. Ella es la que lleva la asistencia y ella pues es la que tendría bien anotarlo, ¿verdad? Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Patricia, claro que sí. Para los apoyos, chao. Bueno. Bien. Buenas noches, Ronald. Igualmente. Bien, jóvenes. Respetando la hora, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la clase. El día de ayer creo que nos quedamos básicamente en una como especie de antecedente, ¿verdad? O reseña histórica de cómo iniciaron todo lo que son los métodos, ¿verdad? Prácticamente los métodos alternativos para solución de conflictos, ¿verdad? Y decíamos que existió en diferentes épocas y en diferentes eh, ciudades, ¿verdad? Como por ejemplo en el Antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, ¿verdad? Y en la cultura oriental, era lo que habíamos dicho. En un momento determinado hablamos un poquito sobre ya básicamente el siglo XX, ¿verdad? Donde ya inicia y hablábamos y decíamos que en Estados Unidos había sido prácticamente donde había iniciado ese movimiento prácticamente en el año 1970. Posteriormente mencionamos, ¿verdad, jóvenes? Que en el año 76, ¿verdad? Mediante el profesor, un profesor de Harvard, ¿verdad? Frank Sander, él nos decía prácticamente en su conferencia que la proposición básicamente radicaba él propuso cortes multipuertas, le llamaban, ¿verdad? Que básicamente era en un momento determinado
quitar un poquito prácticamente es esa, les decía, como especie de monopolio, digámoslo así, en las cortes y en un momento determinado prácticamente lo que me decía, ¿verdad? Que tendría que aplicarse en un momento determinado la mediación, la conciliación o el arbitraje, que eran, eso básicamente eran las multipuertas, ¿verdad? Darle solución en ese caso, ¿verdad? A esta conglomerada situaciones que se daban en las cortes, ¿verdad? Prácticamente algo así fue resumido lo que habíamos hablado. Ahora bien, jóvenes, ¿cómo hacemos nosotros básicamente para afrontar esos conflictos? Para que esos conflictos en un momento determinado nosotros podamos afrontarlos y resolverlos, ¿verdad? Porque prácticamente habíamos dicho, ¿verdad? Que todo radicaba o todo iniciaba con los conflictos, ¿verdad? Clases de conflictos, ¿verdad? Perdón, disculpen jóvenes que estoy dando ingreso todavía a los compañeros. No sé qué me pusieron acá con un compañero ahí, creo que escribió, está transcribiendo no sé qué cuestión. Bueno, me imagino que deben de estar grabando la clase, ¿verdad? Bueno, les decía entonces, jóvenes, de que cómo le podemos nosotros entonces hacer para que esos conflictos podamos resolverlos, ¿verdad? Pues básicamente hay alternativas para poder resolver dichos conflictos. Pero ¿cómo hacemos realmente, jóvenes, para que estos conflictos nosotros en su momento podamos cómo podemos actuar prácticamente ante estos conflictos, ¿verdad? ¿Qué puede suceder básicamente, jóvenes? ¿Cómo actuar ante ello? Podemos nosotros en un momento determinado ignorar prácticamente el conflicto y dejarlo pasar. Esa es una de las alternativas. Otra, ¿verdad? Ceder ante la petición, en este caso de la otra parte. Permítame, jóvenes, es que me interrumpe cuando estoy dándoles ingreso y créame que me desconcentra un poquito. Bueno, les decía que cómo podemos hacer nosotros ante esos conflictos? Podemos realmente, pues, evadirlos en un momento determinado. Eso es una de las formas de afrontarlos, ¿verdad? La evasión. Otra forma es, en un momento determinado, abordar, ¿verdad? En este caso, el conflicto, ¿verdad? Negociar, ¿verdad? O buscar soluciones, ¿verdad? Entre las partes. Para afrontar en este caso, estos conflictos jóvenes, ¿qué es lo que sugiere? Por supuesto, Francis, estoy ahorita experimentando un conflicto precisamente porque como ya inicié la clase y están va a ingresar, entonces para mí sí es un conflicto, tiene toda la razón, ¿verdad? Gracias, compañero, así es. Pues les decía que básicamente cómo hacemos nosotros para afrontar ese conflicto. Pues podemos evadirlo, podemos afrontarlo en un momento determinado, podemos negociar, ¿verdad? O buscar unas soluciones a estas situaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por supuesto, ¿verdad, jóvenes? Hay el autor que les decía el día de ayer, el mismo, ¿verdad? Liederach, él dice, ¿verdad? Que no se puede hacer o no se puede buscar eliminar, ¿verdad? Prácticamente el conflicto, sino que eso es de transformar el conflicto, ¿verdad? Abordar esas causas que generan esos conflictos, ¿verdad? Profundizar en ellos y mejorar las relaciones, cambiar toda la estructura en un momento determinado, si fuera posible, ¿verdad? Y generar esa estructura que en un momento determinado pueda generar algún tipo de injusticia o violencia, nosotros podemos venir y transformarlo. Esa es la idea que nos da este autor, ¿verdad? Nos dice prácticamente no eliminemos o no evadamos prácticamente el conflicto. Tomémoslo el conflicto, ¿verdad? Transformémoslo, busquémosle la solución,
Prácticamente eso es lo que él nos dice en su definición. Y para ello hay diferentes formas de afrontarlo, ¿verdad? Entre ellas mencionábamos la evasión. ¿Y qué es la evasión, jóvenes? Pues no se trata en sí el problema, ¿verdad? El conflicto se da, es un conflicto que está latente, queda y se acumula, pero no hacemos nada, ¿verdad? Se evade ese conflicto. Esa es la forma de evadirlo, esa es la evasión. También está la competición, ¿verdad? Esa es otra forma de afrontar los conflictos. Y esa competición dice que busca ganar en un momento determinado, jóvenes, ganar entre las partes buscándole una solución, pero ganar ambas partes, ¿verdad? O por lo menos ser más justos. En un momento determinado también hay otra forma de afrontar esos conflictos, que es básicamente la acomodación, acomodarnos, ¿verdad, jóvenes? Acomodarnos en un momento determinado, una parte nada más de las dos, ¿verdad? Por ejemplo, en una negociación, en un contrato, por ejemplo, sea mercantil, una de las dos partes se acomoda, ¿verdad? Y se relaja. Trata la manera en un momento determinado de evitar consecuencias, pero de una manera tranquila, relajándose, ¿verdad? También está otra forma de afrontar los conflictos, que serían el compromiso. Aquí ambas partes, jóvenes, ¿verdad? Tanto vendedor, comprador, si fuera el caso, ¿verdad? Ambas partes ceden un poco para llegar a una solución. Por ejemplo, lo que hablábamos, creo que lo mencionábamos el día de ayer o antier, en relación a la compra de materiales de construcción, ¿verdad? En un momento determinado, pues decíamos que una de las partes incumple, la otra pues tiene todo el derecho de demandar, ¿verdad? Y pues hacer que le cumpla. Pero ¿qué sucedería si esta persona cede un poco y dice, bueno, te puedo entender que no me mandaste el material como lo había pagado, ¿verdad? Pero te doy para el día de mañana o pasado para que me cumplas con todo el material que hacía falta, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una forma de compromiso. O en su momento, la persona que incumplió decirle al otro, bueno, discúlpame, no pude cumplirte, tuve inconvenientes, pero no te preocupes, yo el día de mañana o pasado, dame un par de días y yo voy a cumplir con ese compromiso. Esa es una forma prácticamente de afrontar, ¿verdad? Ese conflicto. Y otra forma de afrontarlo sería la colaboración. Pero prácticamente ahí entraríamos a la base fundamental de lo que nos interesa. Cuando hablamos de colaboración es solucionar prácticamente el conflicto, ¿verdad? Pero en su momento bajo los intereses de ambas partes, ¿sí? Ahí entraría lo que es la mediación, lo que es la negociación o lo que es la conciliación, ¿verdad? Estamos entendiendo entonces, jóvenes, cuáles son las formas que podemos utilizar para afrontar esos conflictos. Dijimos evasión, competición, lo que es la acomodación, lo que es el compromiso y por último lo que es la colaboración. El que más nos interesa, pues todos son importantes, ¿verdad? La forma de afrontar esos conflictos, pero el que más se asemeja a lo que a nosotros nos interesa dentro de nuestro curso sería la colaboración, ¿verdad? Ahora bien, para afrontar estos problemas, para buscarle las soluciones, necesitamos tener un tema importante que tenemos que desarrollar también acá, que es la comunicación. Porque prácticamente la comunicación es lo que nos va a servir a nosotros mediante el proceso, ¿verdad? Para que una persona le pueda trasladar a la otra su petición o en su momento si existe un tercero, ¿verdad? Que sea un mediador, que sea la persona que efectivamente pueda trasladar la información de la manera correcta para ambas partes.
Entonces, un tema importante en este sentido también es la comunicación, ¿verdad, jóvenes? ¿Y qué es la comunicación? Anotémoslo, por favor, porque eso entra, ese es una posible pregunta de examen. La comunicación dice que no es más que el proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a otra por medio de un canal, ¿sí? Para que sea recibido e interpretado. Se los vuelvo a repetir, jóvenes. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a la otra, ¿sí? Por medio de un canal para que sea recibido y también interpretado. Básicamente, esto es lo que en su momento conocemos por comunicación, que es, Milik, disculpe, después de evasión, ¿cuál fue? Después de evasión, vamos a repetirlo, jóvenes, por si no, después de lo que, mire, pues, evasión, esas son formas de afrontar los conflictos. Evasión, competición, acomodación, compromiso y colaboración. ¿Lo anotaron, jóvenes, o hay alguien que todavía le tenga? Yolix, ¿será que lo puede repetir, por favor? Disculpe. Claro, José Antonio. Vuelvo a repetir. Las formas de afrontar los conflictos en un momento determinado puede ser la evasión, que prácticamente es no hacer nada, ¿verdad? Quedarnos, pues, prácticamente ver el conflicto y quedarnos ahí, ¿verdad? Sin hacer nada, ¿verdad? No tratar en sí el problema. La competición, ¿verdad? Que en un momento determinado cada una de las partes puede buscar su beneficio. ¿Sí? La acomodación, que es cuando una de las partes cede ante la otra, ¿verdad? Pero simplemente para evitar ciertas consecuencias. El compromiso, aquí ambas partes, jóvenes, ceden un poco, ¿sí? No todos, ceden un poco para llegar a un punto medio. Y la colaboración, que aquí prácticamente se busca una solución, ¿verdad? Pero basado en los intereses de ambas partes. Y aquí pues entra lo que es la negociación prácticamente, lo que es la conciliación y la mediación. ¿Estamos claros, verdad, jóvenes? Y decía que para eso nosotros necesitamos prácticamente comunicación, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a trasladarlo? Pues ya les di la definición de lo que es la comunicación. Ahora, ¿cómo vamos a trasladar ese mensaje o esa solución o esa posible solución del conflicto, ¿verdad? De una de las partes a otra, ¿sí? Puede ser mediante un emisor que va a ser la persona que va a trasladar a la otra una posible solución, ¿sí? El mensaje, le va a trasladar el mensaje. Ese es el emisor, el que traslada el mensaje. El receptor, jóvenes, es el que va a recibir e interpretar ese mensaje. Ahora, ¿cuál va a ser o qué es en sí el mensaje, verdad? Este es otro elemento importante dentro de la comunicación, que debe ser prácticamente el contenido de la información que se va a transmitir. Otro elemento importante va a ser qué canal se va a utilizar para trasladar ese mensaje. O sea, el canal va a ser el medio, jóvenes. El medio que se va a utilizar para circular ese mensaje. Y ese medio podría ser de manera oral, de manera escrita, ¿verdad? Enviarle prácticamente un documento a la otra parte para que la otra parte reciba ese mensaje, ¿verdad? De una
Por ejemplo, en una negociación, tratando la manera de solucionar el conflicto, vamos a trasladar esa información, jóvenes, a través de esa comunicación. Esa comunicación va a ser a través de un mensaje. Bueno, puede ser que de manera verbal, ¿verdad? Lo hablemos con la parte para negociar, o puede ser que de manera escrita enviemos una carta, ¿verdad? O puede ser de manera electrónica, ¿verdad? Mediante un mensaje, en este caso de texto. Sabemos hoy en día en lo mercantil, jóvenes, que en un momento determinado, recordémonos que los contratos, hay contratos que se pueden realizar de manera electrónica. Y en un momento determinado, si hay un conflicto entre esas contrataciones, también en un momento determinado esos conflictos se pudieran resolver, ¿verdad? Mediante la comunicación. Si no puede ser verbal, sino escrita, sí, puede ser electrónica, ¿verdad? Y por último, bueno, el canal. También hay un momento, jóvenes, ciertas reglas, ¿verdad? Que podemos utilizar. Pueden ser algunos, tan sea lenguajes corporales o lenguajes o mediante un idioma, ¿verdad? Prácticamente, por ejemplo, digamos que la negociación se realizó con otra persona en el extranjero, ¿verdad? Y el mensaje tiene que llegar mediante otro idioma, utilizando otro idioma. Por ejemplo, si fue de acá para, ¿qué le puedo decir yo? Italia o en un momento determinado Estados Unidos, en un momento determinado, utilizar el idioma específico para ello, ¿verdad? Y si es de manera verbal, utilizar el lenguaje corporal para poder trasladar, ¿verdad? Ese mensaje a la otra parte y tratar de solucionar esos conflictos. Porque recordémonos que este elemento importante que es la comunicación es el que nos va a servir para resolver esos conflictos. Por supuesto, jóvenes, que también tenemos que ver el lugar donde se va a realizar el traslado de la información o el contexto o en un momento determinado el mensaje. Que ahí sí tendríamos que ver prácticamente el lugar, ¿verdad? O en su momento, permítame, joven. Es que todavía tengo que dejarnos ingresar, si no después, créanme que tenemos inconvenientes, pero hoy creo que hay más jóvenes. 90, 100, prácticamente hay 164 el día de hoy conectados. No sé si todavía hay compañeros que se van a asignar. ¿Ve? Hay dos más. ¿Ya vieron, jóvenes? Permítanme un momentito, sí, así no interrumpimos la clase. Bueno, les decía entonces, jóvenes, que en un momento determinado hay el otro elemento sería el contexto, prácticamente el contexto, que es la situación en la que se da la comunicación. Puede ser el lugar específico donde se va a dar la comunicación, o en un momento determinado en el contexto cultural, por ejemplo, tienen que ver las culturas, utilizar la cultura en un momento determinado de una comunidad, por ejemplo. Recordémonos, jóvenes, que muchas veces hay o entendemos por derecho consuetudinario, ¿verdad? Hay quienes han escuchado esta palabra, el derecho consuetudinario, y en un momento determinado, pues, nos tenemos que regir y en un momento determinado tratar de resolver esos conflictos, ¿verdad? Pero, ojo, jóvenes, lo tenemos que hacer en base muchas veces a la cultura, a las costumbres que en su momento se puedan realizar. Como por ejemplo el día de ayer el compañero, creo que el día de hoy no está conectado porque tenía una suboperación, ¿verdad? Él decía que en su momento, digamos, de donde él es, ¿verdad? Creo que fue el sacerdote de la iglesia, creo que fue algo así, me recuerdo, que él fue el que prácticamente realizó una mediación entre las partes para poder resolver el conflicto que existía en cuanto a los linderos. Entonces, prácticamente esta forma también, jóvenes, es un ejemplo claro de lo que es en sí el contexto, ¿verdad? Que no solamente es el lugar, sino de repente acomodarnos a la cultura también de el lugar de donde se tenga que realizar la negociación o la comunicación, ¿verdad? En cuanto a resolver ese conflicto.
No sé si vamos claros hasta el momento, jóvenes, o tenemos alguna duda. Sí, vamos bastante bien, gracias. Muy bien, Ronald, claro. Aquí miren, lo importante es que vayamos bien en la clase, porque recuerden, todo esto va a entrar en el examen. El examen lo tenemos el día 12 de la próxima semana, según el calendario estaba viendo. Va a ingresar todo lo que veamos el día hasta el día jueves, ¿verdad? Entonces pongamos atención en relación a eso y pues el examen no lo vamos a hacer complicado, jóvenes, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, porque acá prácticamente lo que se trata es de que en estos 17 días, menos los 2 que son el examen y el primer parcial y el final, que son prácticamente 15 días que tenemos de clase, no podemos complicarles la existencia, ¿verdad, jóvenes? Entonces, aquí lo importante es que me vayan entendiendo un poco. Perdón, aprovechando dentro del canal que usted mencionaba, solo puede ser oral o escrito. Digamos, esta plataforma que usted está utilizando para poder trasladarnos el mensaje que nos quiere dar, este no podría ser un canal, sería un medio. Ese es un medio, prácticamente en relación a eso. No, perdón. En cuanto a la explicación que les estoy dando. O sea, por ejemplo, en sí ese es un canal. Este es un canal. Según la explicación que yo les estoy dando, ¿verdad? Imaginémonos que hay un conflicto, ¿verdad? Entre nosotros, digámoslo así. Vamos a verlo así. ¿Y cuál es el conflicto? Bueno, que ustedes, por ejemplo, quieren que el examen no les valga, digámosle, 30 puntos. Y quieren que en un momento determinado negociemos, por así decirlo, ¿verdad? Que se haga por 20 puntos y 10 de un trabajo. Por así decirlo, ¿verdad? Ese es un conflicto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto, Ronald? Lo vamos a hacer a través de un canal, ¿verdad? Recordémonos que primero, están ustedes, que son prácticamente los receptores. Yo soy el emisor, o al revés. Ustedes pueden ser los emisores, me trasladan la información, yo soy el receptor. Ustedes me trasladan su inquietud, o su inconformidad, o su conflicto que tengan, ¿verdad? A través de esto, que es el canal. El canal es el medio que vamos a utilizar para trasladar la información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo pueden hacer ahorita verbal como lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque tenemos la plataforma para hacerlo, o en su momento mandarme una notita mediante nuestra auxiliar Stephanie, ¿verdad? Decir, mire, licenciado, de manera escrita, ¿verdad? Tenemos ese conflicto. Nosotros queremos que el examen sea de esta forma, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya de esa misma forma, pues se les va a trasladar la información, ¿verdad? Si fue escrito, fue verbal. Gracias. Así es, Ronald. No sé si vamos entendiendo, jóvenes. Gracias. Alguien me levantaba la mano acá o alguien me preguntó en la sala número 1, pero no sé quién era, perdón. Fui yo, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Perdón, Axel, dígame, Axel. Yo solo tenía una duda. Bueno, en este caso, como para ponerlo en contexto, si en el caso tuviéramos nosotros alguna pregunta en el grupo, digamos, ¿verdad? Podríamos debatirlo. Tal vez no lleguemos a un conflicto para poderles, pero tendríamos diferentes opiniones, supondré yo, ¿verdad? Entonces, esto podría ser algún tipo de conflicto y para poder comunicarnos mejor tendríamos que tenerlo tal vez a usted como intermediario, licenciado. Exacto, por ejemplo, así lo que mencionaba Axel, ¿verdad, jóvenes? Créanme que me da gusto que vayamos entendiendo cómo es el contexto de todo esto, ¿verdad? Como él decía, ¿verdad? Ellos pueden tener un grupo, ¿verdad? Y pueden tener su opinión, pero otro grupo tenga otra opinión, ¿verdad? En un momento determinado y empiecen a debatir, decir, bueno, no. En un momento determinado, mi persona sería el intermediario para poder venir y verificar, bueno, vamos a darle una solución a esto, ¿verdad? Puede ser que ustedes, Axel, con su grupo tengan la razón en cierta forma, ¿verdad? O el otro grupo, pero entonces vamos a buscar un equilibrio, ¿verdad? Para buscar una solución. Más o menos en eso consiste, digámoslo así, ¿verdad? Lo que nosotros queremos el día de hoy y irles transmitiendo a ustedes. Cuando ya empecemos a ver la mediación, la conciliación, el arbitraje, ¿verdad, jóvenes? Ahí vamos a entender mucho más el contexto, que ya el día de mañana creo que empezamos con eso de lleno, porque realmente tenemos muy pocos días y créanme, yo quisiera estar apegado al programa, pero dudo mucho que me vaya a dar el tiempo, entonces me interesa más darle lo principal, lo fundamental para que ustedes vayan entendiendo en qué consiste realmente este curso, ¿verdad?
Entonces así es, Axel. Básicamente así podríamos resolver ese conflicto, que no es conflicto, ¿verdad? Sino que son puntos de vista, ¿verdad? Que tenemos ambos y acordémonos de que a veces ya como abogados, pues ustedes pueden tener un criterio, yo tengo otro criterio y buscamos un tercero para de repente tener un mejor contexto de una solución, ¿verdad? Bueno. Gracias, licenciado. Vaya, Axel, está bien. Sí, dígame, le dice el caso de la auxiliar, ella es una mediadora, ya que recibe. Sí, de cierta forma, compañera, de cierta forma ella pues prácticamente es una mediadora, ¿verdad? Porque imaginémonos nosotros que en algún momento a algunos les vaya mal en su examen parcial, ¿verdad? Y diga a ella, le digan a ella, mira, habla con el IC porque fíjate que considerábamos que el examen estuvo muy duro, que él nos había dicho que era más fácil y nos lo complicó. Ah, bueno, entonces ahí está Stephanie que nos va a servir de mediadora. Prácticamente así es, ¿verdad? Solo que todo esto que estamos aprendiendo, jóvenes, lo vamos a trasladar prácticamente a lo que ya son órganos jurisdiccionales, pero no órganos como tal en relación a juzgados, sino órganos especializados como los centros de mediación, como lo que es el arbitraje, ¿verdad? O un conciliador. Eso lo vamos a ver en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí hablamos sobre eso. Hay una ley específica que es la de arbitraje. Eso lo vamos a ver, pero lo que me interesa, pero es un mediador o un medio canal. No. Lo que sucede es de que recordémonos de que acá tenemos que ver primero si existe un conflicto y cómo resolvemos ese conflicto. Entonces aquí sería prácticamente ella el canal para trasladar, miento, es la mediadora que la que va a estar entre ustedes y yo, por así decirlo. Esa es mediadora. El canal es diferente. El canal es el que vamos a utilizar para trasladar el mensaje, pero ahí puede ser oral, puede ser escrito de manera electrónica. Ella no podría ser un canal. ¿Ya? Entonces no vayamos a confundir la compañera que me acaba de preguntar, no confundamos en un momento determinado, ella es mediadora o un conciliador, es un tercero que va a estar inmerso entre dos grupos, por así, o entre dos personas. Ahora, el medio que vamos a utilizar para trasladar el mensaje o la comunicación, ese es el canal. Glenda me dice, solo estas tres formas son el canal. Bueno, eso es básicamente lo más importante. Es el canal, escrito, oral o de manera electrónica. Sería bueno que ustedes investigaran en un momento determinado, por lo menos eso es lo que yo investigué, pero ustedes podrían investigar si existe otra forma o otro canal, ¿verdad? En cuanto a lo que me preguntaba la compañera. Y créanme, lo que es bien recibido, porque si ustedes en un momento determinado me dicen, mírale, investigamos que no hay solo estos tres, hay otro. Y es tal, por supuesto, es bien recibida la observación, ¿verdad? Y en este caso. Bueno. Créanme, jóvenes, de que yo, si bien es cierto, soy el catedrático, no estoy prácticamente cerrado a que no haya alguna situación que ustedes me puedan trasladar y decir, mire, fíjense que todavía aún así de lo que usted nos dijo, yo investigué y hay otra situación más, como ayer la compañera, yo creo que fue Glenda, alguien me abordó de último y me decía, mire, es que yo averigüé y no solamente son los ancianos, sí, efectivamente, ¿verdad? Porque se recuerdan que yo les dejé una investigación para el día de mañana, ¿verdad? Y me preguntaba la compañera, mire, es que no son solo los ancianos, sí, efectivamente hay más. Simplemente yo no lo abordé, ¿verdad? Porque yo no lo hice de manera, ¿cómo le dijera yo? Buscarlo de una manera mucho más exhaustiva, sino que yo quiero darles el curso, pero por ejemplo, tenemos 15 días, darlos un poquito más dinámico, ¿verdad? Y un momento terminado, no entrar mucho en historia. Sí, Donaldo, dígame, Donaldo. Licenciado, perdone, yo no sabía que usted había dejado un trabajo porque hasta hoy estoy reintegrándome al curso. Entonces, ¿me podría decir de qué se trata?
Por favor, Donaldo, ¿será que no se comunica con Stephanie? Stephanie, si me hace favor, de repente le pudiera trasladar la información del trabajito, el laboratorio que dejamos para mañana a Donaldo. Es que así no rompemos un poquito la clase, Donaldo. Gracias, gracias. Bueno, entonces, continuamos, jóvenes. Decíamos, ¿verdad?, que está la comunicación, ¿verdad? La comunicación en un momento determinado es lo que nos va a ayudar a nosotros a resolver el conflicto. Pero a la par de la comunicación, ¿verdad?, podemos hablar de otro elemento importante que es la conciliación, que es básicamente lo que se está buscando, ¿verdad? Dentro de esto, a la hora de buscar la solución al conflicto es conciliar, ¿verdad? Y también existen elementos que podemos utilizar para la conciliación. Pero estos elementos, jóvenes, son importantes ya que son los que vamos a utilizar para esa conciliación. Y entre ellos tenemos, jóvenes, el elemento verbal, el uso de la palabra, ¿sí? Trasladar la información, el mensaje verbal. Eso nos va a ayudar a nosotros como primer elemento para la conciliación. Seamos nosotros de manera unilateral, ¿verdad? O cuando ya existe un intermediario, un conciliador. También, en un momento determinado, hay otro elemento que es el elemento no verbal. Ese elemento no verbal prácticamente es una postura, ¿verdad? Prácticamente la postura en que no hablamos nada, no decimos nada, pero los gestos, ¿verdad? Las miradas prácticamente lo van a decir todo. Pero dentro de esta conciliación no solamente está la verbal y no verbal. El que más nos interesa y es el que más se aplica prácticamente, jóvenes, es el elemento formal. ¿Y cómo lo vamos a hacer, jóvenes? El elemento formal para la conciliación no va a ser más que el documento que se va a plasmar. Ese es el que más nos interesa, ¿verdad? Porque de nada me interesa a mí, aunque solo me lo digan de palabra, tratemos de negociar, llegamos a una buena solución, conciliamos, pero se quedó en palabras. Eso no nos sirve de mucho. Si bien es cierto, es un elemento importante en la conciliación, no es prácticamente el determinante. Sí nos va a servir, por supuesto, este elemento verbal, es el que nos va a servir, sea nosotros, como les decía, o un intermediario, una persona, un conciliador. Él es el que va a saber trasladar el mensaje, trasladar la información y en un momento determinado utilizar las palabras adecuadas para convencer a las partes. El no verbal, en este caso, prácticamente es el que le decía, los gestos, las miradas, eso pues no nos sirve de mucho, pero en su momento podemos verificar si una de las partes está incómoda, si una de las partes está anuente a poder conciliar o no, o simplemente está cerrado en que no quiere. Pero el importante dentro de estos elementos de la conciliación va a ser el formal. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a transcribir, ahí vamos a transcribir nuestra conciliación, al acuerdo que llegamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Por ejemplo, mediante un acta, digámoslo así, un documento notarial. ¿Sí? Ambas partes llegaron a un acuerdo y quedó plasmado. O, en su momento, el que vamos a ver básicamente adelantito cuando ya veamos la mediación, vamos a ver, jóvenes, que los centros de mediación lo que hacen es levantar un acta. Esa acta la levanta el mediador con la postura o la, digamos, en este caso, lo que le traslada a cada una de las partes al mediador. ¿Cuál es la función del mediador? Tratar la manera de arreglar, ¿verdad? De una manera equitativa, utilizando prácticamente una balanza. Por ejemplo, les decía el primer día de clases, creo, cuando acudimos ante un mediador, el mediador, ¿qué es lo que hace? Bueno, escucha a cada una de las partes, pero les habla y les dice,
la persona, el primero que habla, ¿verdad? Que es el que solicitó la mediación, se le va a escuchar, pero la otra parte, por favor, con respeto, solo escucha, no puede interrumpir, ¿verdad? Hasta que termine de hablar. Posteriormente le da la palabra al otro y efectivamente también de la misma manera. En su momento, cuando ya están ambas partes, si llegaron a un buen acuerdo, él lo va a plasmar y va a quedar en el acta. Esa es una forma, o es la forma prácticamente, valga la redundancia, formal de transcribir la conciliación a la que llegaron las partes. ¿Cómo puede ser que no lleguen a ningún acuerdo y de todas maneras se levante el acta transcribiendo lo que las partes trasladaron a el mediador? Ahora bien, también hay formas de arreglarlo que en su momento a nosotros prácticamente ese otro elemento pues no nos sirve de mucho. Déjeme decirle que es el elemento informal. El elemento informal va a ser nada más pues una conversación o vía telefónica o una llamada. Mira, tratemos la manera, pero eso no queda plasmado en ningún lado. Entonces, dentro de estos 4 elementos que les acabo de mencionar, que son elementos importantes dentro de la conciliación, podríamos tomar en cuenta el verbal, que es el trasladar la información, que es lo que hace el mediador prácticamente, ¿verdad? Primero los escucha, después les da una posible solución y posteriormente a ello se plasma en un acta. O lo puede hacer solamente sin mediador, ambas partes, y en un momento determinado, mediante un escrito, ¿verdad? O mediante un memorial, o mediante un documento privado, qué sé yo. Pero lo más factible y lo que más nos interesa a nosotros para nuestro curso es que se traslade esa información, se transcribe en un acta mediante un mediador o un conciliador. Bueno, ahora bien, jóvenes, para trasladar la información, para comunicarnos, les decía, ¿verdad? Que se utiliza el lenguaje corporal, el lenguaje escrito o el canal que hablábamos y todo el mundo terminado, pero ¿qué es lo interesante de esto, jóvenes? Cuando nosotros venimos y hablamos de comunicación, que va la comunicación con la conciliación van pegados, ¿verdad? Van entrelazados. Pero cuando hablamos de comunicación, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esa comunicación puede en su momento tener ciertas interferencias, o sea, no llegar o trasladar la información tal y como queremos que llegue al receptor. ¿Y qué pasaría entonces, jóvenes, cuando existen dentro de estos dificultades para trasladar ese mensaje, que no llegue de la manera correcta? ¿Cuáles serían esas dificultades que podemos nosotros encontrarnos dentro de la negociación, perdón, de la comunicación? Por favor, anotémoslo. Las dificultades que nosotros podemos tener o encontrarnos cuando nosotros trasladamos, en este caso, la comunicación del mensaje, sea, como les decía, textual, escrito, electrónico, lo que sea, pero más que todo lo verbal, sería que nos encontremos con interferencias para trasladar esa comunicación. Y una de las interferencias sería los ruidos. Así como lo oyen, ruidos físicos. Por ejemplo, sonidos, o existe una mala conexión, ¿verdad? Estamos hablando vía telefónica o estamos hablando así como estamos ahorita y recuérdense, a veces se nos va la señal, ¿verdad? Y alguien que estaba hablando en el micrófono se le empieza a oír como entrecortado, ¿verdad? O como despacio, como que no. Entonces, esta información no está trasladándose de la manera correcta. Ese es un elemento que podemos nosotros tener como interferencia, trasladar la comunicación, que es los ruidos físicos. Que les decía, por ejemplo, una mala conexión en internet, ¿verdad? Eso nos pasa seguido, jóvenes, ¿verdad? O interrupciones, ¿verdad? En un momento determinado estamos hablando con la otra persona, pero un tercero se está metiendo en la conversación y no nos deja realmente llegar al contexto de lo que queremos trasladarla, comunicarle a la persona.
Otro sería los ruidos psicológicos. Increíble, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuáles son esos ruidos, me van a decir ustedes? Pues esos ruidos no van a ser más que cuando existe enojo de la persona, del receptor, por ejemplo, o del emisor. Enojo para trasladar la información, pero lo está haciendo de una manera, más que todo no lo está haciendo pensando, sino que lo está trasladando casi que, digámoslo así, palabras chapinas de los jóvenes, con el hígado, ¿verdad? No está trasladando la información exacta, correcta, como debe ser, sino que está prácticamente distorsionando eso porque lo que quería decir no lo dijo de la manera correcta, porque no lo pensó bien, porque está enojado, porque en un momento determinado, o puede ser de que no sea el que traslada, o en este caso el emisor, sino el receptor, que en un momento determinado venga y reciba esa información, esa comunicación de una manera con miedo, con temor, entonces no la está recibiendo de la manera correcta. Con esos elementos los podemos prácticamente encontrar dentro de lo que es esa comunicación. Y por último están los ruidos semánticos. ¿Qué consisten estos ruidos semánticos, jóvenes? Prácticamente palabras, cuando trasladamos palabras ambiguas. O sea, queremos decir algo, pero no lo decimos bien y que le rebuscamos, más o menos, jóvenes, como Cantinflas, ¿verdad? Queríamos decir esto, pero que no es esto. Y en su momento son tan ambiguas que no trasladamos esa información tal y como lo queremos. Estos elementos, jóvenes, estos ruidos, prácticamente van a ser los que nos van a interferir en la comunicación para trasladar el mensaje del emisor al receptor o viceversa. Que el receptor lo reciba de una manera incorrecta por el miedo, por el temor, de la manera que se lo está trasladando el emisor. No sé si estamos claros hasta el momento, jóvenes, o tenemos alguna duda. Jiménez. ¿Estamos claros, Ronaldo? Yo, claro, Lick. También la mala redacción, ¿verdad, Lick? También. En determinado momento. Exacto, también tiene razón, Ronald, la mala redacción en un momento determinado. Está bien, Ángel, gracias. Sí, la mala redacción, por eso es semántico, ¿verdad? Prácticamente las palabras que utilizamos, el licenciado dijo que a mano... Perdón, el trabajito de repente se lo preguntan a Stephanie, por favor, es que así pues avanzamos un poquito en los temas, porque créame que voy casi que a la carrera. Conciliador y mediador es lo mismo y sus elementos. Licenciado, disculpe, buenas noches. Le saluda Stephanie. Solo con una consulta. El tema que estamos viendo el día de hoy es cómo hacemos para resolver los conflictos. Así es. Las formas o elementos para resolver conflictos, lo que es la comunicación, lo que es la conciliación. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Gracias. Perdón, Ronald, creo que me había escrito, no, alguien me había escrito acá que si el mediador y el conciliador no son lo mismo. Un conciliador y un mediador sí son personas, una tercera persona sí es, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Tienen la función similar, pero eso lo vamos a ver cuando ya veamos los temas importantes, que es la conciliación, la mediación, como les decía, y el arbitraje, ¿verdad? Porque en el arbitraje hay un mediador, o hay dos árbitros, tres árbitros, dependiendo de el monto, ¿verdad? Que nosotros en su momento podamos ver. Lo vamos a ver, jóvenes, cuando veamos el arbitraje, y la ley de arbitraje nos dice en cuánto es el monto, cuando puede ser un árbitro, pueden ser dos o tres árbitros, ¿verdad? Pero lo vamos a ver, denme chancecito, vamos a irlo viendo lo más pronto posible, porque sí tenemos que abarcar eso, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. No sé si quedó bien clara la pregunta para la compañera que me dijo si mediador y conciliador es lo mismo. Sí es una tercera persona, pero no es lo mismo. Tiene similitudes en cuanto a eso, pero no es lo mismo. Giancarlo, ya lo dijimos, Giancarlo, con Stephanie. Es prácticamente la manera de resolver los conflictos,
la comunicación, la conciliación. Prácticamente son los temas que estamos viendo nosotros ahorita y las interferencias que pueden haber cuando nosotros queremos trasladar la comunicación, que en este caso son los ruidos, ¿verdad? Los ruidos que hablamos, prácticamente lo repetimos, que son los ruidos físicos, psicológicos y semánticos, ¿verdad? Ok. A uno, Kindle, no le entiendo, Kindle, la compañera no le entiendo qué me quiso decir ahí a uno. No sé si es conmigo o con la compañera para lo de la... Bueno, ahí Stephanie les va a decir cuál es el tema, compañeros, ¿oyeron? Ahí les van a enviar el link de asistencia también. Bueno. Continuando entonces, jóvenes, prácticamente también tenemos algunas técnicas que tenemos que aplicar en lo que es la conciliación, ¿sí? Dentro de las técnicas que vamos a utilizar va a ser el parafraseo, ¿verdad? ¿Qué es el parafraseo? Más que todo, jóvenes, repetir con nuestras propias palabras lo que la otra parte dijo. Prácticamente eso es, ¿verdad? También las preguntas dentro de las técnicas que vamos a utilizar para la conciliación, las preguntas van a ser abiertas, ¿sí? Sean entre ambas partes o en su momento el mediador o el conciliador, ¿verdad? Prácticamente va a trasladar las preguntas prácticamente abiertas, ¿sí? Prácticamente va a invitar a que expliquen ambas partes. Por ejemplo, el mediador le va a decir, bueno, digamos que es un mediador. Digamos que es un mediador, jóvenes. El mediador, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en cuestiones de, bueno, solicitaron la mediación para pensión alimenticia. Viene la señora, ¿verdad? Acude al mediador porque la persona, el papá, es irresponsable, no quiere darle la manutención, la pensión alimenticia. En un momento determinado ella necesita pues alimentar a sus hijos, ¿verdad? O a su hijo. Y por supuesto, si es casada, también para ella, ¿verdad? Necesita la pensión alimenticia. Entonces, en un momento determinado, el mediador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar esa técnica para conciliar o para tratar de mediar en un momento determinado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a dirigirles a ellos, ¿verdad? Preguntas abiertas. En su momento a la señora, bueno, diga usted, por ejemplo, desde hace cuánto están separados, ¿verdad? Desde hace cuánto no le da una pensión alimenticia para su hijo. Ah, bueno, fíjese que él, desde que se fue hace prácticamente un año, él ha sido bien irresponsable porque él, de una manera, pues a veces me da que 100 quetzales, que 200 quetzales, y pues usted sabe que eso no me alcanza, y de una manera abierta la pregunta, ¿verdad? Esa es una de las técnicas que se van a utilizar dentro de la conciliación o la mediación. También, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer el mediador, verdad? O el conciliador, cualquiera de las dos partes lo pueden hacer. Va a resumir, ¿verdad? Lo que ambas partes dijeron. Va a llegar un momento en que diga, bueno, escuchó a la parte que pidió la mediación y la otra parte que acudió. Y en su momento resume lo que dijeron ambas partes, ¿verdad? Regularmente eso lo vemos muchos jóvenes cuando son en los juzgados. En los juzgados regularmente, sean juicios penales o juicios civiles o en un momento determinado laborales, regularmente el juez lo que hace es un resumen prácticamente al final de lo que ambas partes. Más lo he visto yo en penal, ¿verdad? Prácticamente, por ejemplo, cuando es una situación en cuanto a, digamos, la fase intermedia, viene el juez y dice, bueno, el Ministerio Público en su intervención manifestó que tiene indicios racionales suficientes para determinar y llevar a juicio al sindicado por esto y esto. Pero por su parte la defensa técnica manifestó esto. Entonces él está dando un resumen de lo que ambas partes dijeron. De esta misma manera, como ejemplo, se los estoy dando por supuesto, de esta misma forma, este resumen es una forma también de aplicar esa técnica en la conciliación. Y por supuesto, la última, que sería la validación. ¿Qué es la validación, jóvenes? Reconocer prácticamente lo que ambas partes dijeron. Pero, óiganlo bien, pongan atención,
no van a tomar parte, el conciliador, el mediador no van a tomar parte, es como que fuera una persona imparcial. ¿Sí? Repito, jóvenes, las técnicas aplicables para lo que es la conciliación van a ser el parafraseo, lo que es las preguntas abiertas, o sea, le van a dirigir preguntas abiertas, un resumen, una síntesis prácticamente de lo que ambas partes dijeron, utilizando lo puntual, y por último, la validación, ¿verdad? Que es prácticamente reconocer lo que ambas partes dijeron, pero no van a tomar partido por ninguna, simplemente van a tratar la manera. Sí, parafraseo, preguntas abiertas, validación y el resumen, le faltó. Así es. El resumen es sintetizar prácticamente todos los puntos que dijeron, ¿verdad? En un momento determinado. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, una audiencia laboral, ¿verdad, jóvenes? Puede ser audiencia laboral o por ejemplo, una conciliación en cuanto a una deuda de tarjeta de crédito. Mejor veámoslo con lo mercantil. En un momento determinado, por ejemplo, viene la persona deudora, ¿verdad? En un momento determinado, pues, tiene cierta vergüenza, un momento determinado, cierto miedo para trasladar la información y cómo lo hago, cómo lo digo, ¿verdad? Pero ante el mediador, pues, bueno, casi no habla, ¿verdad? La persona, el que debe, pues sí sabe que debe, ¿verdad? Y tiene temor. O puede ser que diga, no, efectivamente sí, fíjese que sí, yo tengo una deuda con el banco, pero realmente fíjese que no he podido pagar. Pues, ahí está trasladando su punto de vista, su mensaje, ¿verdad? A través del mediador. Ok. O el conciliador. Viene la persona, el mediador o el conciliador, y le hace unas preguntas. Como lo dijimos, pregunta abierta, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, con lenguaje sencillo, claro, le dice, ¿podría decirnos por qué es el motivo que usted, pues, no pudo pagar la tarjeta de crédito, verdad? Yo le dice, sí, fíjese que no pude pagarla porque, pues, me quedé sin trabajo y en un momento determinado pues no pude, realmente no tenía económicamente cómo poder subsanar esa deuda, por ejemplo, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces, ahí ya le dirigió el mediador o el conciliador la pregunta directa o abierta. Le dice, ¿por qué no pagó? ¿O por qué se atrasó? ¿Qué sé yo, verdad? Una pregunta abierta. Y él contesta esa situación también de una manera sencilla, ¿verdad? Ahora bien, está la otra parte, que es el banco, ¿sí? Entonces viene el banco y dice, sí, efectivamente, él me debe, ¿verdad? O el representante del banco dice, sí, efectivamente, él me debe, en un momento determinado, yo necesito que me pague. Ah, bueno, pero entonces le hace la pregunta también el mediador. Usted necesita que le pague, pero le va a dar un plazo para pagar o necesita que se le pague de una vez o hay algún convenio al que pueda llegar el pago. Bueno, por supuesto, yo le voy a dar un plazo de tanto tiempo, tantos meses para poder que efectúe el pago, ¿verdad? Porque pues entendemos que no tiene trabajo, no tuvo trabajo, pero ahorita ya lo tiene y en un momento determinado, pues necesitamos que la deuda nos la pague, por así decirlo, en 5 pagos de tanto mensual. Eso es la pregunta abierta que se le hace en un momento determinado, ¿verdad? Utilizando prácticamente esa pregunta abierta. El mediador, en su momento, el mediador, ¿qué es lo que hace? Un resumen. Ah, bueno, entonces el señor dijo que no tenía para pagar, pero que está anuente a pagar y ustedes por su parte, el banco, van a llegar a una negociación y están de acuerdo en que les pague. Ahí llegamos, esa es la síntesis de lo que prácticamente ambas partes me dijeron, ¿verdad? Sí, dicen ambos, ¿verdad? En un momento terminado. Ahora bien, vamos a validarlo. ¿Cómo lo vamos a validar? Pues bueno, ambas partes tienen la razón, en un momento determinado se llegó a un buen acuerdo, ¿verdad? Yo soy el conciliador o yo soy el mediador, en un momento determinado yo no voy a tomar parte por ninguna de las dos partes, ¿verdad? Y simplemente vamos a plasmar en un documento, que es un acta o un documento, qué sé yo, porque el conciliador en un momento determinado puede ser hasta un abogado, recordemos, ¿verdad? No puede ser, no necesariamente que sea un mediador. Si es un mediador, pues el mediador va a levantar un acta y en el acta va a establecer, ¿verdad? Prácticamente resumir lo que ambas partes le dijeron,
y el acuerdo al que llegaron. Bueno, compañeros, yo el día de ayer hablé sobre el trabajo les dije que podía ser a mano, podía ser a computadora, lo trasladan a Classroom, por favor, lo suben a Classroom, ¿verdad? En un momento determinado. Si fuera algún inconveniente que tuvieran, pero créanme que no me interesa mucho eso, que en su momento, si no se pudiera, de repente Stephanie me puede apoyar con que se lo envíen a ella, ¿verdad? Pues vía WhatsApp, pero en PDF, para que, PDF para que ella me lo traslade a mí, entonces yo ya pueda revisar dichos laboratorios. ¿Verdad? Lo podríamos hacer. Sí, Jacqueline, dígame. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Si lo subimos a Classroom, ¿ustedes van a colocar un apartado para que uno suba el documento? Así es. ¿Verdad? Ahora sí, pero lo que pasa es que yo he tenido inconvenientes con Classroom, porque a veces me dicen, mire, Lick, es que no me deja subirlo. Mire, Lick, entonces le digo, bueno, mándeme al privado en un momento determinado en Classroom y todo, pero les cuesta. Entonces, si hay inconvenientes, tal vez de repente Stephanie me puede apoyar en eso, ¿verdad? Para que podamos que le trasladen el trabajo, ¿verdad? Del laboratorio. Porque como les digo, jóvenes, aquí no es de complicárselas a ustedes ni complicármela yo, ¿verdad? Sino que es para que podamos nosotros llevar bien el curso y terminarlo en los días que nos quedan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no sé si hay una duda hasta el momento, jóvenes, en relación a los temas que dimos, ¿verdad? Para que ya el próximo día, que es el día de mañana, podamos ver directamente lo que más nos importa, ¿verdad? Que en ese caso son los métodos alternativos de solución de conflictos. De repente entramos ya en materia, ¿verdad? En cuanto a la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. Todo claro, ¿verdad? Qué bueno, Jacqueline, me agrada que pues, créanme jóvenes que me interesa que todos vayan aprendiendo. Lo poco que se puede dar en estos cursos, créanme que son bastante cortitos, ¿verdad? Pero son interesantes porque en su momento, cuando ustedes ya estén en la práctica, van a poder aplicar estos métodos que son prácticamente los que nos van a servir, ¿verdad? Acudir a un mediador. Regularmente cuando es un mediador, ahí no entra el abogado porque ahí van a ver que las mediaciones en los centros de mediación jóvenes regularmente está el mediador y están las partes sin abogados. No quiere decir que no lleven abogados, porque sí he estado yo en algunas mediaciones, ¿verdad? Pero prácticamente el mediador no hace mayor cosa en el centro de mediación más que solo trasladarle de una manera, uno prácticamente ahí es como que fuera un conciliador prácticamente, porque uno le traslada la información a su cliente y le traslada las posibles soluciones que pueda dársele, ¿verdad? En relación a eso y qué inconvenientes habría si nos fuéramos por un juicio normal o en su momento, si es más viable o es mejor resolverlo de esa forma en el centro de mediación. Porque recordémonos, ustedes lo van a ver, que un centro de mediación va a ser una sola diligencia, ahí no es audiencia, es una sola diligencia. Si se llega a un acuerdo, se levanta un acta, esa acta se homologa ante un juez y tiene toda la validez de un título ejecutivo si fuera el caso. A diferencia que en un momento determinado, si no se llega a un acuerdo, solo se levanta un acta, no se llegó a ningún acuerdo y quedan libres las partes para poder acudir a las instancias que es los órganos jurisdiccionales. Eso sí, lo vamos a ver también, jóvenes, se los adelanto, cuando es esa situación del mediador, ahí lo que se habla ahí en la mediación, ¿sí? Lo que se traslada, la información, todo eso es reservado. No se puede utilizar afuera en contra de una de las partes por el hecho de que se vaya a llevar en otro juicio. Eso se queda plasmado de una vez en el acta, ¿verdad? Que no se llegó a ningún acuerdo, pero ambas partes no pueden utilizar lo que se dijo en esa audiencia para beneficio en un juicio. Sí, Donaldo, dígame, Donaldo. Ya estamos. Perdone, yo estuve en una mediación donde la otra parte se enojó, dijo que estaban de mi parte y se fue. Y luego yo pregunté
qué efectos tenía la mediación y me dijeron, mire, lo que sucede es que aquí es voluntario. Aquí no, incluso si llegan a un acuerdo o algo, no están obligados a cumplirlo. Entonces, no sé, en algún momento tal vez me dieron mala información ellos. No, mire, en relación a lo que decía, efectivamente, eso es voluntario, ¿verdad? Es más, el mediador notifica a la otra parte, pero en un momento determinado, a la hora de notificarle, no está obligado a acudir, ¿verdad? Porque un mediador simplemente da una notificación, pero no está obligado. Cuando ya se obliga, o sea, cuando ya acude a la mediación, tampoco está obligado a aceptar la mediación, ¿verdad? No quiere simplemente, pero no es como se lo dijeron, porque sí se levanta el acta y esa acta se homologa, le llaman. Esa homologación se traslada a un juez y el juez prácticamente es el que le da una validez para que esto pueda surtir efectos como título ejecutivo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en su momento, jóvenes. No sé si hay alguna otra duda, si no, pues entonces vamos a dar por finalizada la clase. Estamos bien ya. Claro, Lick, muchas gracias. Alexis. Muchas gracias. Licenciado. Bendiciones. Feliz noche. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todos. Feliz noche, Ángel. Buenas noches, Jacqueline. Feliz noche, Valeria. Feliz noche, Jocelyn. Feliz noche a todos. Feliz noche. Quiero contar que sí ya me asignaron a su curso. Excelente, Donald. Ya veo, pues entonces por lo menos ahí tiene ahorita ya su asistencia, ¿verdad? Y si no, jóvenes, se me olvidó, bueno, el día de mañana se los voy a decir. Cuando tengan problemas con asistencia y todo y comprobar, tómenle fotos siempre cuando están ustedes en el aula, ¿verdad? Y ahí pues tienen una evidencia de que estuvieron en la clase. A veces pasa, ¿verdad? Que tienen alguna complejidad o un problema en relación a eso, ¿verdad? Pero muchas gracias. Vaya, Donald. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, Armando.